Si les pides que se aprendan la guía telefónica, el de preparatorio te preguntará ¿por qué? Y el de medicina, ¿para cuándo? Take my eyes open to Para aprender qué es sacar factor común, primero debes tener muy claro qué es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es una propiedad que tienen los números que nos permite repartir. La multiplicación, como en este caso, A multiplica a B más C. Podemos repartir esta multiplicación entre los sumandos, de manera que A multiplica a B y A multiplicará a C. Es decir, que A por B más C quedaría como A por B más A por C. Es decir, la multiplicación se ha repartido por los sumandos. Si yo tengo esta multiplicación 2 por 3 más 4, aplicando la propiedad distributiva quedaría que esto vale 2 por 3 más 2 por 4. Hemos repartido el 2 que multiplicaba estos paréntesis con sumandos entre los distintos sumandos. Esta propiedad es cierta porque si te puedes dar cuenta que yo puedo realizar la operación 3 más 4, que vale 7, y multiplicarla por 2, y este me daría 14. Por otro lado podría ser 2 por 3, que vale 6, y sumarle 2 por 4, que vale 8, que también saldría 14. Vemos que ambos lados tienen el mismo valor, por lo tanto puedo decir que son iguales. ¿Qué es sacar factor común? Pues sacar factor común es simplemente deshacer la propiedad distributiva. Observa aquí abajo que he escrito la propiedad distributiva al contrario. Es decir, he empezado por el lado derecho y voy a irme hacia el lado izquierdo. Me puedo dar cuenta que A está multiplicando a la B y que A está multiplicando a la C. Así que podría decir que A está multiplicando a la B y a la C. Es decir, que A es un factor. Recuerda que los factores son números que multiplican y además este factor va multiplicando en ambos sitios. Es común porque es el mismo, por tanto se está repitiendo, así que podría decir que A multiplica a dos números en común, en concreto AB y AC, y que estos dos números, como puedes ver, se están sumando y esto lo ha reflejado aquí en medio, es decir, que ha multiplicado a la suma de B más C. Esto que acabamos de hacer es sacar factor común. Factor común por agrupación de términos. Bueno, algo que quiero que tengamos claro es que esta factorización se puede hacer de varias formas diferentes. En fin, lo primero que debemos explicar es cómo se reconoce que se tiene que factorizar por este tipo de factorización. Obviamente, y asumo que la mayoría apenas está conociendo esto de la factorización, pero existen muchos más casos y al principio uno lo primero que tiene que hacer es saber por cuál de todos los métodos de factorización es que se realiza dicho ejercicio. En este caso, como sabemos que este ejercicio se tiene que factorizar por factor común por agrupación de términos, primero que todo y algo muy importante es que este tipo de factorización o este tipo de expresión que se factoriza por este método tienen o 4 términos o 6 términos. En este caso aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces, como tiene 4 términos, ya es probable que se resuelva por este método. Sabemos que no es factor simple porque no tiene factores comunes. Fíjense que el primer término tiene la A, el segundo también, el tercero también, pero el cuarto no la tiene. Entonces ya sabemos que no se resuelve por factorización simple. En este caso, como tiene 4 términos, lo que tenemos que hacer es agrupar 2 y 2 para factorizar. Por eso, como les decía, hay varias formas de resolver porque podemos agrupar de diferentes formas. Por ejemplo, yo podría decir que agrupo estos dos, porque estos dos términos tienen un factor común que es la A, y pues obviamente agruparía aparte de estos dos porque tienen factor común la X. Otro tipo de factorización, por ejemplo, sería que voy a agrupar estos dos porque tienen factor común la A, y aparte estos dos porque tienen factor común la B. Entonces no importa cómo empecemos, pero algo que debemos tener en cuenta es que siempre la mayoría o el 99% de los ejercicios, después de agrupar y factorizar, tienen que quedarnos algo igual en ambas parejas. Yo lo haré de la primera forma y agruparé estos dos que tienen como factor común la A y estos dos porque tienen como factor común la X. Ponemos igual y aquí voy a factorizar la A, que es el factor que se repite. Entonces escribimos la A con el exponente más pequeño.
Miren que aquí es el 2 y aquí es el 1, entonces dejamos el 1. No hay más factores comunes, entonces abrimos paréntesis y lo que ponemos es el resultado de dividir esto entre la a. Entonces el primer término dividido entre a al cuadrado dividido para a es a la 1, más ab dividido para a, se elimina la a y queda solamente b. Aquí cerramos paréntesis porque terminamos de factorizar esa agrupación. Ahora miren que aquí estos dos términos son positivos, así que aquí voy a colocar el signo más. Ahora vamos a buscar aquí el factor común, que en este caso sería la x. Entonces, si esto lo dividimos para x, le quitamos la x y quedaría solamente la a. Bajamos el signo más y dividimos también x por bx y nos queda la b. Como les decía, algo que el 99% de veces tiene que suceder es que nos quede dentro del paréntesis en las dos factorizaciones que hicimos términos exactamente iguales, como aquí que tenemos a más b y a más b. Esa es la idea, que nos queden igual para poder factorizar estos paréntesis. Y para ello vamos a utilizar el método que vimos anteriormente, que es factor común. Miren que aquí tenemos solamente dos términos, que son este y este. Y es posible factorizarlo por la igualdad de términos que tienen cada paréntesis. Entonces factorizamos el primer paréntesis y ponemos a más b, que serían los factores. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues cada uno de los dos términos lo dividimos entre a, b. Yo pondré esto aquí, pero en realidad este procedimiento deben de realizarlo mentalmente. Estos dos términos tenemos que dividirlos con el factor, o sea, vamos a dividirlo entre a más b, y aquí también vamos a dividir con a más b. Recuerden que esto más bien es mentalmente, solo que les hago una explicación más detallada para que sepan qué poner aquí dentro. Como podemos ver, en este caso se repiten los paréntesis, así que eliminamos o simplificamos los paréntesis, y aquí también, como se repiten, lo podemos simplificar. ¿Y qué fue lo que nos quedó? Para el primer término, al dividir entre a y b, nos queda solamente la a, más, y al dividir el segundo término de a más b sobre el factor, nos queda nada más la x. Ahora sí ya terminamos nuestro ejercicio, porque ya quedó factorizado, ya que esta es una multiplicación. Aquí esto no había terminado, porque esto era una suma, y acordémonos que factorizar es escribir en forma de multiplicación. Ahora veamos el tercer caso de factorización, que es trinomio cuadrado perfecto. Para solucionar un trinomio cuadrado perfecto debemos de tener en cuenta dos condiciones. La primera sería que el primer y tercer término deben ser términos positivos. X a la cuarta la tenemos en positivo y 16 también lo tenemos positivo. Entonces podemos decir que si cumplimos con la primera condición. La segunda condición sería tanto el primero como el tercer término deben de tener raíz cuadrada exacta. Revisemos si las tienen. Para encontrar la raíz cuadrada exacta de una letra, en este caso x a la cuarta, dejamos la misma letra x y le sacamos la mitad a su exponente y decimos la mitad de 2 es 1 y ponemos el 1 como exponente en la x. Este 1 en realidad no hay necesidad de ponerlo, ya que x a la 1 es lo mismo que tener una x sola. Ahora hacemos lo mismo con el tercer término. Para encontrar la raíz cuadrada exacta de un número, en este caso 16, buscamos un número que multiplicado con ese mismo número dé 16. Entonces, como es lógico, sería el número 4, porque 4 por 4 da 16. La raíz cuadrada exacta de 16 es 4 y ponemos el 4 aquí. Como ven, sí se cumplió la segunda condición de tener raíces cuadradas exactas en el primer y tercer término. Para comprobar que este ejercicio pertenece a este caso de factorización, multiplicamos por 2 a estos dos términos y el resultado de esta multiplicación debería de ser igual al segundo término del trinomio, que en este caso es 8x. Entonces procedemos diciendo 2 por x por 4, 2 por x da 2x y 2x por 4 da 8x. Tenemos a 8x aquí y tenemos a 8x aquí. Por lo tanto, este ejercicio sí pertenece a este caso de factorización. Abrimos un paréntesis y en él escribimos la raíz cuadrada exacta del primer y tercer término, que son x y 4, separadas por el signo del segundo término del trinomio, que es el signo menos del 8x. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Esta sería la resolución de un trinomio cuadrado perfecto. Seguimos con el caso 4, que es diferencias de cuadrado perfecto. Para que una expresión algebraica se pueda factorizar por medio de diferencia de cuadrados perfectos, debe aplicar con la siguiente condición, que sean dos términos y cada uno de esos términos posea una raíz cuadrada exacta, y los términos deben estar separados por un signo negativo. Vamos a factorizar la siguiente expresión.
4x al cuadrado menos 9. Vamos a extraer la raíz cuadrada de cada uno de los términos de la siguiente manera. Para el primer término, un número que multiplicado por sí mismo dé como resultado 4. El número sería 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Para la parte literal, debemos de dividir el exponente de la parte literal entre el índice radical, que es 2. 2 dividido entre 2 es 1. Nos quedaría x a la 1. Como mencioné en el ejercicio anterior, no es necesario poner el 1. Ya se sobreentiende. Para el segundo término, un número que multiplicado por sí mismo dé 9. El número, como ya todos saben, sería 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces, la factorización de esta expresión siempre va a ser 2 factores, y en cada uno de los factores vamos a poner las raíces de los términos. En este caso es 2x y 3, y los factores deben de tener los signos de la siguiente manera. Para el primer término, el signo negativo, y para el segundo término, el signo positivo. Entonces la expresión 4x al cuadrado menos 9 factorizada sería 2x menos 3 multiplicado por 2x más 3. Ese sería el resultante de diferencia de cuadrados perfectos. Continuando con los casos de factorización, tenemos el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Vamos a factorizar la siguiente expresión algebraica. Primero vamos a verificar que este trinomio sea un trinomio cuadrado perfecto. Para que esto sea así, hay que recordar que este segundo término debe ser igual al doble producto de la raíz cuadrada del primer término multiplicado por la raíz cuadrada del tercer término. Es decir, aquí colocamos este signo de menos, luego ponemos el doble, es decir, 2 multiplicado por la raíz de 4, que es 2, la raíz de x elevado a la cuarta, que es x cuadrado, esto multiplicado por la raíz de 25, que es 5, esto es igual a, aquí tenemos menos, luego 2 por 2 es 4, 4 por 5 nos da 20, y aquí tenemos x al cuadrado. Como podemos ver, este último resultado no es igual al segundo término del trinomio, por lo tanto debemos convertir este término en menos 20x cuadrado. Para lograr esto, nos damos cuenta que debemos sumarle 9 para que nos quede menos 20. Entonces, aquí vamos a colocar 9 positivo x al cuadrado, pero como estamos sumando este nuevo término, también debemos restarlo, menos 9 x al cuadrado. Esto para evitar que la expresión se modifique. Ahora vamos a realizar la suma y nos queda de este lado 4x elevado a la cuarta, luego aquí tenemos menos 29 más 9 nos va a dar menos 20x cuadrado. Aquí bajamos 25 y finalmente tenemos menos 9x al cuadrado. Ahora sí, estos tres primeros términos forman un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a factorizar esta primera parte de la expresión. Para ello abrimos un par de paréntesis. Recordemos que para factorizar un trinomio cuadrado perfecto debemos sacar la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del tercer término. Entonces de este lado vamos a colocar la raíz cuadrada de 4, que es 2, la raíz cuadrada de x elevada a la cuarta es x elevado al cuadrado, luego la raíz cuadrada de 25 nos va a dar 5. Entonces vamos a tomar el signo del segundo término del trinomio, que es este signo de menos. Lo colocamos entre estos dos términos, elevamos al cuadrado, por último agregamos el término que nos falta, que es menos 9x cuadrado, pero lo vamos a reexpresar como 3x al cuadrado. Esta última expresión que hemos obtenido es una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces vamos a factorizar esta diferencia de cuadrados. Para ello recordemos que debemos sacar la raíz cuadrada de este primer término y la raíz cuadrada de este segundo término. Y nos queda de la siguiente manera. Esta raíz se elimina con esta potencia al cuadrado y nos va a quedar 2x cuadrado menos 5 de este lado. Esta raíz se elimina con esta potencia al cuadrado y nos va a quedar 3x. Ahora lo que hacemos será tomar estos dos últimos términos para formar una nueva expresión, que es paréntesis, colocaremos la suma de estos términos y en el segundo paréntesis colocaremos la diferencia de estos términos. Entonces, comencemos con estos dos primeros términos. Colocamos 2x cuadrado menos 5. Luego tenemos este término que es 3x. Enseguida colocamos nuevamente estos términos que son 2x cuadrado menos 5. Luego tenemos menos este término que es 3x. Por último vamos a ordenar los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, de acuerdo al literal x, aquí en primer lugar debe ir 2x cuadrado.
Luego tenemos este término que es más 3x. Enseguida viene este término que es menos 5. De este lado también el primer término es 2x cuadrado. Luego sigue este término que es menos 3x. Y por último tenemos este término que es menos 5. Listo, esta multiplicación de dos factores es la factorización para esta expresión algebraica. Trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. X al cuadrado más 7x más 10. Primero, vamos a abrir dos paréntesis que se van a estar multiplicando entre sí. Al inicio de cada uno de estos vamos a escribir la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y lo escribimos aquí y acá. Ahora vamos a multiplicar los signos. Como la x al cuadrado no se le ve signos, indica que es positivo. Más por más, y lo escribimos aquí. Más por más es más, y lo escribimos acá. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados me den 10 y sumados o restados me den más 7. Esos números son 5 y 2. Ambos van a ser positivos. Vamos a comprobarlo. 5 por 2 es 10 y más 5 más 2 es más 7. Ahora no importa dónde los escribamos, 5 y 7 o 2 y 5, ya que ambos son positivos. Por lo tanto, x más 5 por x más 2 es el resultado de factorizar este trinomio. Continuamos con el caso 7, trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Factorizar 3x cuadrado menos 5x menos 2. Vamos a utilizar las siguientes propiedades y las vamos a ir explicando durante el ejercicio. Primero nos vamos a fijar en el coeficiente de la x cuadrado, que es el 3, y lo vamos a escribir aquí. Este número va a multiplicar a los extremos. Primero, 3 por 3x cuadrado es igual al 9x cuadrado. El término del medio, que es menos 5x, lo escribimos exactamente igual. 3 por menos 2 es menos 6. Después vamos a abrir dos paréntesis que van a estar multiplicando entre sí. Al inicio de cada uno de estos vamos a escribir la raíz cuadrada de 9x cuadrado. Primero, raíz cuadrada de 9 es 3, raíz cuadrada de x cuadrado es x. Por lo tanto, la raíz cuadrada es 3x y la escribimos aquí y también acá. Ahora vamos a multiplicar los signos. El signo de 9x cuadrado, como no se le ve, indica que es positivo. Más por menos es menos y lo escribimos aquí. Menos por menos es más y lo escribimos acá. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicado me den menos 6. Y esos mismos dos números sumados o restados me deben de dar menos 5. Esos números serían el 6 y el 1. Ahora, uno de estos dos números es negativo y el otro es positivo. Para que cumplan las condiciones, el 6 debe de ser negativo y el 1 positivo. Vamos a comprobarlo. Menos por más es menos. 6 por 1 es 6, es decir, multiplicados sí nos dan menos 6. Ahora sumados o restados me deben de dar menos 5. Menos 6 más 1 es igual a menos 5. Por lo tanto, son los números correctos. Ahora, estos paréntesis los vamos a dividir por el número que al inicio multiplicamos los extremos, que es el 3. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a verificar si alguno de estos dos factores se pueden dividir por el 3. El que lo cumple es el primer paréntesis, ya que 3x entre 3 nos da x. Menos 6 entre 3 nos da 2. El otro paréntesis lo escribimos exactamente igual, que es 3x más 1. Por lo tanto, x menos 2 por 3x más 1 es la factorización de este trinomio. Seguimos con factorización de un cubo perfecto de binomios. Vamos a factorizar la siguiente expresión algebraica. Para ello vamos a ocupar esta propiedad que nos dice que la suma de un binomio al cubo es igual a todo este desarrollo. Entonces, vamos a ver si esta expresión cumple con estas características. Primero vamos a identificar cuáles son los literales a y b. Entonces ponemos a igual y b igual. En este caso vemos que aquí tenemos a y aquí tenemos b. Están elevados al cubo, entonces debemos sacar la raíz cúbica del primer término y la raíz cúbica del último término. La raíz cúbica de a al cubo es a, entonces ponemos a aquí. Ahora la raíz cúbica de 1 es 1, entonces ponemos el 1 aquí. Y ya tenemos identificado cuál es a y b. Ahora, la siguiente propiedad es que el segundo término sea el triple de a al cuadrado, pero a al cuadrado es a,
entonces ponemos a al cuadrado. Luego tenemos multiplicado por b, pero b es 1, entonces ponemos por 1. Esto es igual, 1 por 3, 3, por a al cuadrado, nos da 3a al cuadrado. Como podemos ver, este resultado es idéntico a este resultado, por lo tanto se cumple esta propiedad. Ahora, la siguiente característica es que el tercer término sea el triple. Ponemos 3 de a, pero a es igual a multiplicado por b al cuadrado. b es 1, entonces ponemos 1 al cuadrado. Esto es igual a 1 al cuadrado, nos da 1 por 3 es 3, por a nos da 3a. Como podemos ver, este resultado es idéntico a este resultado, por lo tanto se cumple también esta propiedad. Como acabamos de ver, esta expresión cumple con todas las características, por lo tanto su factorización es igual a a más b al cubo. Para nosotros aquí tenemos a y aquí tenemos b, por lo tanto esto es igual a que es a más b, que para nosotros es 1. Ponemos 1, cerramos paréntesis, elevado al cubo. Listo. Este binomio al cubo es la factorización de esta expresión algebraica. Suma o diferencia de cubos perfectos. Vamos a factorizar esta expresión algebraica. Entonces hay que observar que se trata del caso de la suma de dos términos. En este caso son dos términos que son cubos perfectos. Como se trata de una suma, entonces vamos a aplicar este caso, que es la suma de dos cubos perfectos. Por lo tanto, su factorización es igual a la multiplicación de estos dos factores. Por lo tanto, hay que determinar a y b. Entonces, esto es igual. Para determinar a, recordamos que es el cubo perfecto del primer término. Entonces, tenemos que sacar la raíz cúbica del primer término. La raíz cúbica de 1 es 1. Ponemos 1 aquí. Luego, hay que determinar b. b es igual a la raíz cúbica del segundo término. La raíz cúbica de a al cubo es a. Entonces ponemos a aquí. Ya tenemos a y b. Ahora simplemente hay que hacer este desarrollo. Tenemos paréntesis a, pero a es 1. Entonces ponemos 1 más b, pero b es a. Entonces ponemos a. Cerramos paréntesis. Esto multiplicado por a al cuadrado, pero a es 1. Entonces ponemos 1 al cuadrado. Luego tenemos menos a por b, pero a es 1. Entonces ponemos 1 multiplicado por b, que b es a. Entonces ponemos a. Pero 1 por a es simplemente a, entonces ponemos aquí a. Luego tenemos b al cuadrado, pero b es a, entonces ponemos a al cuadrado, cerramos paréntesis. Esta multiplicación de dos factores corresponde a la factorización de esta suma de cubos perfectos. Como último caso tenemos suma o diferencia de dos potencias iguales. En este caso voy a factorizar a la séptima y b a la séptima. Voy a factorizar este polinomio por suma o diferencia de dos potencias iguales. Tenemos a la séptima y b a la séptima. Entonces, lo primero que hacemos es sacarle raíz séptima a cada uno de estos dos términos. Entonces, la raíz séptima de a la séptima va a ser igual a a y la raíz séptima de b a la séptima va a ser igual a b. Muy bien, entonces ya vamos a empezar a factorizar. Vamos a decir que esto va a ser igual a a más b, que multiplica. Como aquí tenemos a la séptima y acá siempre va a ser como una potencia menos, entonces voy a iniciar con a la sexta menos a la quinta por b, a la cuarta por b al cuadrado menos a la tercera, b a la tercera más a al cuadrado, b a la cuarta menos a, b a la quinta más b a la sexta y listo. Entonces, al factorizar a la séptima y b a la séptima, nos va a dar como resultado a más b, que multiplica a la sexta menos a la quinta, b más a la cuarta, b al cuadrado menos a al cubo, b al cubo más a al cuadrado, b a la cuarta menos a, b a la quinta más b a la sexta. Una de las historias más interesantes de las matemáticas tiene que ver con las ecuaciones de distintos grados. Es común creer que el descubrimiento de una fórmula matemática se debe a una sola persona, pero la historia es un rompecabezas en el que participan piezas de distintas épocas, personajes y culturas. Hoy en día pueden considerarse ecuaciones de primer grado a aquellas que surgieron de un modo primitivo en las grandes culturas orientales. Su empleo inicia con la búsqueda de resolver problemas de ingeniería, de irrigación por ejemplo, y queda registrado en los papiros egipcios. Incluso,
Problemas que dan lugar a las de segundo grado aparecen representadas con sus soluciones en tablillas babilónicas. En Grecia, Diofanto de Alejandría desarrolla ecuaciones de segundo grado con variables que tienen un valor racional llamadas ecuaciones diofánticas. Al no contar con un lenguaje simbólico, no podía deducirse una fórmula general y se manipularon como recetas. En el año 628 de nuestra era, el estudioso indio Brahmagupta señala la importancia de los números negativos y desarrolla formas de resolver ecuaciones de primero y segundo grado, surgiendo entonces la idea de un procedimiento general. También el matemático judeo-catalán Abraham bar Hilla, apodado Sabasorda, expone en su Liber Embardorum una solución a ecuaciones de segundo grado. Traducido en 1145 del hebreo al latín por Platón de Tívoli, este trabajo y sus tratados astronómicos contribuyen a dar a conocer la ciencia árabe cuando son difundidos en Europa a través de la recopilación que hace Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, que viajó por Oriente y reúne importante información matemática, la cual, luego de contribuir con algo propio, publica en su obra Liber Abaci en 1202. El conocimiento matemático tocaba a un círculo reducido de la sociedad. No es hasta que las escuelas monásticas y palaciegas dan espacio a las universidades que los conocimientos comienzan a llegar a un sector más amplio en las ciudades. En Bolonia surge la primera universidad y pronto se convierte en el paso obligado de todas las grandes figuras del Renacimiento. Scipione dal Ferro, profesor de esta universidad, es el primero en resolver las ecuaciones de tercer grado, pero nunca difunde su solución. Luego, el calculista veneciano Niccolò Fontana, apodado Tartaglia, como consecuencia del desafío a participar en un concurso de problemas, desarrolla en 1535 el método que hoy conocemos, con el cual gana y no revela sus fórmulas hasta que Girolamo Cardano, médico, matemático y profesor también en Bolonia, logra convencerlo de dársela bajo la promesa de que no revelaría el secreto para después publicarla sin ni siquiera avisarle en su libro Ars Magna en 1543. ¿Por qué secretos, robos, traiciones? La solución general de la ecuación de tercer grado representaba el primer logro matemático significativo después de los griegos. Desde 1550 a 1650 se perfeccionó el lenguaje algebraico. Vieta plantea el uso de letras como coeficientes en las ecuaciones. Otro matemático de Bolonia, Rafael Bombelli, logró resolver el problema llamado caso irreductible de la ecuación de tercer grado usando raíces negativas. A este siguió la solución de la de cuarto grado por Ludovico Ferrari. Quedó la incógnita de la fórmula general de las de quinto grado. Grandes matemáticos de los siglos XVI, XVII y XVIII fracasaron en esta tarea. Joseph-Louis Lagrange y Carl Friedrich Gauss obtuvieron importantes resultados en la teoría de las ecuaciones. Lagrange publica Reflexiones sobre resolución algebraica de las ecuaciones, que estudia las simetrías de las soluciones de una ecuación, clave para entender el misterio de la de quinto grado. Gauss, matemático brillante, demostró por primera vez el teorema fundamental del álgebra. Toda ecuación de cualquier grado tiene al menos una solución real o compleja. Niels Henrik Abel y Évariste Galois, cuyo trabajo está muy relacionado, abren importantes caminos en el pensamiento matemático. Publicado en 1824, cuando contaba con 22 años, el teorema de Abel fue una de las primeras aplicaciones de la teoría de grupos en álgebra. Demuestra que no es posible encontrar una fórmula cerrada o general para las ecuaciones de quinto grado. Esto es, que es imposible encontrar las soluciones de la ecuación general de grado superior o igual a 5 aplicando únicamente un número finito de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y extracción de raíces a los coeficientes de la ecuación. La prematura muerte por tuberculosis a los 27 años en la miseria de este genio de las matemáticas terminó con una fulgurante carrera.
Sus investigaciones aclararon aspectos del análisis que llevaban más de un siglo en la oscuridad. Lo que el jovencísimo y prodigioso matemático Galois consiguió antes de cumplir los 21, cuando muere trágicamente, fue dar criterios definitivos para determinar si las soluciones de una ecuación polinómica podrían o no calcularse por radicales. Entregó un análisis de cada tipo, atacando uno de los más difíciles problemas de las matemáticas. Más notables aún que sus descubrimientos en teoría de ecuaciones, fueron los métodos que ideó para estudiar el problema, abriendo con su investigación las puertas de una teoría cuyas aplicaciones desbordan con mucho los límites de la teoría de las ecuaciones, la teoría de grupos.